10 mandamientos nos dejó Dios. 99 ovejas dejó el buen pastor para salvar una perdida. 8 días duraba la fiesta de los tabernáculos para el pueblo de Israel. 7 días fueron los que Dios necesitó para hacer toda la creación. Al día 6, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. 5 panes y 2 peces fueron los que Jesús multiplicó y dio de comer a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. 4 son los evangelios que narran la vida de nuestro Señor Jesucristo. 3 cosas deben permanecer: la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos debe ser el amor. Nadie puede servir a 2 señores. O se sirve a Dios o se sirve a las riquezas. Dios es uno y no hay nadie más que Él. Desde el inicio de la humanidad, el hombre está lleno de preguntas que quiere resolver. Y sabemos que tú no eres la excepción. Por eso, en este programa, el pastor David y la pastora María Cristina están listos para dar respuesta a todas esas preguntas a la luz de la palabra. No te quedes con la duda y conéctate a este sábado de Preguntas y Consejos. Ya estás aquí, quédate y no te desconectes. La familia, al igual que la iglesia, es una institución creada por Dios y en los últimos tiempos ha sido una de las más atacadas. Pero la palabra promete que Dios hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Por eso el pastor David y la pastora María Cristina han destinado este tiempo para traer luz y verdad bíblica a la familia de hoy. Si tú tienes alguna pregunta, necesitas un consejo u oración en tu área familiar, escríbenos al living.wcc@gmail.com o al número de WhatsApp +1 469 688 6702. Nuestros pastores estarán respondiendo a todas tus inquietudes. Pastor David, pastora María Cristina, gracias por este tiempo. Bienvenidos. Pero muy buenos días. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes en este precioso tiempo para la familia, para los hogares, donde esperamos que todos y cada uno de ustedes se encuentren bien junto con sus familias. Qué lindo poder estar reunidos en esta hora para poder aprender de la palabra, poder aprender de las Sagradas Escrituras y bueno, de todas aquellas maravillosas cosas que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros. Y hoy conmigo se encuentra mi esposo, mi vida. Dios te bendiga. Buenos días. Hola a todos, pero muy buenos días, bendiciones en Cristo Jesús. Y de verdad le damos la más linda y grata bienvenida a este programa de familia donde vamos a aprender cosas nuevas. No solo que el Señor es nuestro Salvador, sino cómo lidiar con los problemas que afrontamos día tras día y que hoy por hoy la familia afronta, que son problemas reales, que son problemas que la Biblia tiene una solución y un consejo para darte a ti que de pronto me estás escuchando y que dices, ¿cómo hago para entender esto del hogar? ¿Cómo hago para saber qué es lo que tengo o no tengo que hacer para llevar un hogar exitoso, de bendición? Porque es que la gente hoy tiene hogares destruidos es porque no entiende qué es realmente el hogar, cuáles son las temáticas del hogar. Pero aquí esperamos que sea Dios hablando a tu vida y dándote ese entendimiento que tanto necesitas. Así que sean todos bienvenidos. Amén. Y vamos a orar para que Dios nos bendiga, para que nuestras vidas sean conforme a la palabra de Dios y no como muchas veces de pronto muchas personas
están haciendo, tratando de llevar sus hogares a su manera y no a la manera de Dios. Amén. Padre que estás en los cielos, en esta hora, Señor, estamos delante de ti, Señor, delante de tu presencia, Señor, para que seas tú obrando, para que seas tú bendiciendo, para que seas tú ayudando, Señor. Mira, Padre Santo, Señor, sé tú tomando el control de este tiempo para la familia, para los hogares. Sé tú tomando el control, Señor, de todos aquellos sentimientos, Padre, de todos aquellos, Padre, cosas, Señor, que están estorbando el hogar, que están estorbando, Señor, Padre, la familia, el matrimonio, los hijos, Señor. Mira todas aquellas cosas malas, Señor, Padre, que cada persona tiene, que muchas veces no se da cuenta, Señor, y está echando a perder, Señor, su familia. Señor, habla por medio de tu palabra, Señor. Quita toda ceguera, quita, Padre Santo, toda falta de entendimiento. Quita en esta hora todo, Señor, lo que no permite, Padre, que se vea, Señor, Padre, las cosas, Señor, Padre, que están mal y que tienen que salir, Señor, que tienen que irse de la vida, Señor. Glorifícate, Señor, en este día, en esta mañana, en esta hora, y sé tú bendiciendo a cada persona, Padre, que se dispone, a cada persona que dispone su corazón, a cada persona que dispone su mente, a cada persona que dispone este tiempo, Señor, para aprender de ti, de tu palabra. Yo te pido, Señor, que tu palabra no vuelva vacía, Señor. Padre, y que los que hoy nos están viendo, Padre, tu palabra, Señor, cumpla el propósito para lo cual ha sido enviada, Señor. Padre, que no sea, Padre, una palabra que pase desapercibida como muchos, Señor. Padre Santo, que hablan de tu palabra, Señor, que reciben tu palabra, Señor. Padre, pero que no la viven, Señor. Yo te pido, Padre, ayúdanos a vivir tu palabra, Señor, y a poder hacer, Señor, lo que tú nos dices que tenemos que hacer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, y hoy, aprovechando que estamos en el libro de los Salmos, vamos a llegar a uno de los Salmos un poco con un tema bastante interesante, como todos los temas de los sábados, y este tiene que ver con los hijos fuera del matrimonio y cómo afrontar esos o esas mamás que quizás no se casaron, tuvieron hijos y ahora enfrentan un matrimonio, o de pronto personas casadas, en el caso de David, tienen embarazos por la relación sexual fuera del matrimonio y queda la mujer en embarazo. ¿Qué dice la Biblia con respecto? Vamos a leer la palabra del Señor. Dice Salmos capítulo número 51, versículo número 5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Es bastante interesante porque cuando nosotros miramos la historia de Isaí, el padre de David, encontramos de que David fue concebido en una relación extramatrimonial de Isaí con otra mujer que no era su esposa. Y de ahí nace David. Y David lo declara. Y por eso tenemos relatos en la Biblia, o el relato en la Biblia, donde él, siendo el menor, no estaba en casa, sino fuera de su casa. Se tenía como un criado, porque Isaí no era un hombre rico, tampoco era pobre, pero se decía en los usos y costumbres de las tierras bíblicas que todo aquel que tenía ovejas tenía criados. Ahora, se supone que los mayores debían de tener, ojo con esto, el cuidado de las ovejas por ser mayores. Lo vemos en el relato de José. José era el menor y por eso su padre le amaba y le tenía con cuidado una túnica de colores. ¿Quién estaba al cuidado de las ovejas? Sus hermanos mayores. Sus hermanos mayores. Aquí en esta historia pasa totalmente que lo contrario. También en la historia vemos cómo su padre intenta de alguna manera esconderlo cuando viene el profeta. Hasta que el profeta le dice y le descubre acerca del hijo que él intentaba esconder. Pues es que para nadie es yo diría es un secreto que tener un hijo fuera del matrimonio es duro.
sea, es de pronto algo chocante al deseo que se quisiera tener en la familia. Pero sucede, ¿sí o no? Esa es una realidad. Y sucede más de lo que tú y yo nos imaginamos. Y ahí es donde nosotros tenemos que mirar lo que Dios nos va a hablar a través de la palabra y enseñarnos de cómo a través de este ejemplo del padre de David, de la relación extramarital, de lo que sucedió con él, pues vamos a tomar una lección de vida para todos y cada uno de nosotros. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando eso pasa? ¿Qué dice la Biblia con este tema de tener un hijo fuera del matrimonio? ¿Lo conjura la Biblia? ¿Tú qué creerías? Yo creo en la Biblia lo que dice la palabra del Señor. Uno, pues hay pecado cuando esto se hace, pero dice la palabra que cuando una persona peca y se arrepiente, alcanza la misericordia de Dios. Yo creo que tú has tocado un punto muy importante. Y es que aquí vamos a mirar como cristianos que nadie es exento de pecar. La Biblia no condena el sexo, o sea, la Biblia no prohíbe, déjame yo lo refraseo bien, la Biblia no prohíbe el sexo fuera del matrimonio, pero sí lo tiene como un pecado. Acuérdate que la Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Ahora, el hecho de que usted me dirá, y los televidentes me están diciendo, y los oyentes me dicen, ¿cómo así que la Biblia no lo prohíbe? Es que literalmente Dios no prohíbe nada. Tenemos un libre ¿qué? Albedrío. Nosotros podemos hacer lo que querramos. Sin embargo, la Biblia dice que esto es un pecado. ¿Sí me va a entender? O sea, uno puede ir a tomar. Y Dios no le dice, yo no le prohíbo, hágalo si quiere. El problema es que esto es un pecado y te vas a condenar. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Claro, pero ojo, no está prohibiendo, está volviéndolo un pecado. Por las implicaciones espirituales, por las implicaciones familiares que tiene. Cuando tú miras no codiciarás, no es una prohibición, es una recomendación. Por las implicaciones graves que tienen. Es que la Biblia no es un libro de prohibiciones, es un libro de consejos. Y en estos consejos están las condiciones de salvación y de perdición. ¿Sí me va a entender? Entonces, porque mucha gente dice, es que Dios lo prohíbe. Y yo digo siempre, pues Dios que no es que le prohíba nada, es que Dios le está diciendo que esto es malo. Pero usted puede hacerlo cuando quiera. ¿Cuánta gente no anda codiciando a la mujer de su prójimo? Y entonces lo hace. Lo que pasa es que Dios lo considera un ¿qué? Un pecado. Y un pecado siempre trae consecuencias. Entonces tenemos que entender de que Isaí, pues, se dejó llevar por su naturaleza. Y es que nosotros somos seres y criaturas que sexuales. Isaí se dejó quizás llevar de su naturaleza sexual. ¿Por qué razones? No las sabemos, pueden ser muchas las razones. Mire, una razón de una infidelidad puede ser tan variada, no son excusas, pero pueden haber razones. Como hay razones para no hacerlo, también hay razones con que la gente se apoya ¿para qué? Para hacerlos. Nosotros en consejería matrimonial hemos conocido historias de personas que tienen sus razones para hacer X o Y cosas. Hay gente que me dice, mire pastor, lo que pasa es que la presión en el hogar, no me entendían, mi esposa tenía mucha cantaleta, otros tenían buenas esposas o buenos esposos y aún así se dejaron llevar por la codicia de algo, otros por el simple ánimo de experimentar algo que creyeron en su mente que era chévere y resultaron con una mala experiencia. O qué sé yo, otros dejaron convencer de alguien en el trabajo, otros el diablo aprovechó un momento de debilidad y los sedujo, como dice la Biblia, la serpiente sedujo a Eva. Múltiples razones que hay. Y Isaí pudo haber cedido a alguna de esas tentaciones, razones, circunstancias. ¿Y qué pasó? Cayó. Sin embargo, pues dejó a esta mujer en embarazo.
Pues la Biblia habla y habla de los hijos bastardos. Que aunque, ojo, no los pone con este nombre, sí dice acerca del hijo bastardo que es un hijo nacido fuera del matrimonio. De hecho, la Biblia habla en Levítico, cuando Dios le instruye a Moisés, que el hombre que tenga relaciones sexuales con una mujer casada será castigada esa persona o ese hombre con la pena de la muerte. O sea, era tremendo. ¿Por qué? Porque el meterse en un hogar en el Antiguo Testamento era una abominación para Dios. Y Dios en su pueblo lo castigaba con la muerte. De hecho, la Biblia trae consecuencias para aquellos que traigan un hijo al mundo, en el caso de las mujeres, y que no tenga padre, que era el problema de las mujeres no casadas, porque una mujer casada anhelaba tener hijos, y de hecho, Dios bendecía cuando se tenían hijos. Y una mujer no casada, pues ¿de dónde iba a tener hijos? Entonces Dios condenaba a una mujer que sin haberse casado tenía hijos, por la razón de que le quitaba al padre y la herencia del hijo es su padre. Entonces, Dios procuraba que esto no sucediera. Pero aunque Dios lo procuraba y lo aconsejaba, sucedía. Y sucedía, y ese es el caso de David. Bueno, pastor, ¿qué hacer? O sea, ¿qué hacer? Porque sí, vemos que en la Biblia estas cosas suceden, aunque son prohibidas, pongamos ese término, aunque Dios no lo recomienda, aunque Dios dice eso es un pecado por las implicaciones que trae, sin embargo sucede. Y sucede hoy con la jovencita, sucede hoy con nuestra generación, muchachas que vida hoy por hoy se dejaron embarazar. Como cualquier cosa. ¿Ah? Ven el sexo como cualquier cosa. No, y se embarazaron y esto y lo otro. O papás cristianos, porque yo veo muchos padres cristianos que sus hijas quedaron en embarazo y que el muchacho no quiere responder. ¿Ahora qué hacemos? O también veo casos donde la mujer ya tuvo su hijo y ahora se tiene que casar, o de pronto matrimonios hechos que el hombre cayó y la dejó a la muchacha en embarazo, a la señora en embarazo. ¿Y qué hace? Y eso es un golpe devastador que destroza la unidad del matrimonio, que destroza la confianza en el matrimonio. Totalmente. Y que provoca daños muchas veces irreparables. Irreparables. Y yo creo que cuando viene un hijo concebido de un adulterio, es una cosa dura de afrontar. Pero algo que yo quiero dejar y aclarar es que, primero, la responsabilidad de un padre hacia un hijo no está determinada por las circunstancias de la concepción del niño. O sea, eso es lo primero que tenemos que mirar. ¿Cómo así? La Biblia dice que el padre tiene que responder por el hijo. Sin importar. Sea como sea. Y esto lo vemos en el relato, porque Isaí, aunque fue un golpe devastador, lo trató de esconder, aún así se hizo cargo de él lo que era ley divina. Lo que era justo. Traer a un niño fruto de un adulterio no significa que yo no lo... ¿Qué? Que no responda por Gracias, que yo no lo reconozca. Porque el niño no tiene la culpa del error del papá o de la mamá. Claro que es poco favorable para los implicados, pero el niño no tiene la culpa. Eso se debe haber pensado antes. Claro. Y por eso es que es importante recordar que el niño es inocente. Es por eso David dice, tú me conociste desde el vientre de mi madre. Quiere decir que aunque fue concebido en pecado, el niño era o es siempre inocente.
Y merece tener 2 padres en su vida, independientemente de las circunstancias, como haya sido concebido. Por eso es que ese niño tiene derecho a ser amado, protegido, cuidado, ¿sí o no? Sí. Porque la Biblia dice que los niños son una bendición de Dios. Amén. Por eso el aborto es pecado. Amén. Independientemente. Ahora, si alguien quiere tener un aborto, Dios es el único dueño de la vida y de la muerte. Pero, ¿por qué? Porque muchas veces tienen un niño y las mamás lo tienen que, ejemplo, se metieron con un hombre. Resultaron que se dieron cuenta que están embarazados y quieren abortar. Y resulta que ese niño no tiene la culpa de sus malas andanzas. Uh-huh. Y Dios condena eso. Porque el niño no tiene la culpa. Por eso es que un niño fruto de un adulterio, sí es un golpe devastador. Pero ese bebé no tiene la culpa quizás de las malas decisiones, como decías, de los padres o de los adultos. O de la fantasía sexual, o de lo que sea que hubiera pasado en eso. Y eso yo creo que es lo primero que tenemos que tener que presente. Yo creo que algo que mi esposo está tocando, y es que de verdad todas las consecuencias, yo creo que aquí nosotros debemos meditar, y es que cada pecado trae su consecuencia, y ahí es donde debemos de tener un sumo cuidado en este tema. Pero ya, yo quiero tomar eso que tú dices, porque no podemos ver al niño como la consecuencia. Porque ahí es donde dice, esa es la consecuencia, y vemos al niño como una maldición. Uh-huh. ¿Sí me hago entender? Como un recuerdo del pecado, como algo que es menos digno, que también le pasó a Isaí. Uh-huh. No, la consecuencia del pecado es la afrenta uh-huh. que tienen que llevar los adultos que cometieron ese pecado. Claro. Pero no podemos ver al niño como una maldición, uh-huh. como el fruto de un pecado. Y es que en esa relación adúltera se generan muchas reacciones, ¿cierto? O sea, muchas emociones, de muchas maneras. Pero el hijo nunca puede ser el blanco del rencor o del odio o del menosprecio, uh-huh. porque fue producto de una relación extramatrimonial. Uh-huh. Y eso lo tenemos que dejar en claro. Y estas emociones que sienten las partes tienen que ser lidiadas, porque ese sí es el verdadero consecuencia del pecado. Esa sí es la verdadera consecuencia del pecado. Y por eso esto toca mirarlo de una manera madura. ¿Por qué? Porque la criaturita no tuvo la culpa. Y la Biblia dice que los hijos son una bendición. Por eso es que David fue escogido como rey, para demostrar de que independientemente de cómo haya nacido, ese hijo tenía un futuro y pudo ser grande, porque lo fue. David fue grande. David fue uno de los mejores reyes que tuvo Israel. La lámpara de Israel quiere decir que fue el ejemplo para muchos durante generaciones. Uh-huh. Entonces yo creo que eso es lo primero que tenemos que notar. El niño no tiene la culpa. Ahora, pastor, bueno, el niño ya sabemos que no tiene la culpa. Quedan sentimientos, quedan desilusiones. Bueno, una cantidad de cosas tremendas. ¿Qué hacer ante eso? ¿Qué hacer ante eso? Bueno, pues si usted quiere seguir aprendiendo, algo que nosotros vemos, porque muchas veces le dicen, cásese con el muchacho. Uh-huh. ¿Será lo mejor que una muchacha se case con un muchacho porque tuvo un niño? Uh-huh. O más bien cuidemos del niño para que tenga un buen futuro, sí. y no se estropee en la vida de esos, o sea, tras de un error, cometer otro error. ¿Qué hacer y qué seguir haciendo? Pues quédese con nosotros, porque en el otro bloque vamos a explicar qué hacer con esto. Pero yo quiero invitarlos este domingo y todos los domingos. ¿A dónde vienen? Aquí a la 12301 Magnolia Street, Garden Grove, California. El zip code es 92841, porque tenemos un servicio supremamente especial, como dice mi esposo, este domingo y todos los domingos. Así que, pues te invito para que hagas parte este y todos los domingos de esta familia
de Centro Cristiano Palabra Viva, Living Word Christian Center. Así que ya volvemos y no te apartes, porque esto se pone cada vez mejor. Preguntas y consejos. Ya estás aquí. Quédate y no te desconectes. Cuando escaneas el código QR del ministerio Living Word Christian Center, entras a un mundo virtual increíble. Podrás navegar por nuestra página web. Tener conectividad con el ministerio por nuestra aplicación. Escuchar nuestra emisora Living Radio todo el día. Ver nuestro canal Living TV las 24 horas y disfrutar de su fantástica programación. Saber más del pastor David Gómez y su familia, siguiéndolo, suscribiéndote y buscándolo en sus redes sociales. Realizar todos tus aportes y donaciones sin moverte de tu casa, de tu oficina o de donde quiera que estés. Todo esto y mucho más en un solo lugar, con un solo clic. Con tu celular, escanea nuestro código QR, sé parte de la familia Living y no te arrepentirás. Preguntas y consejos. Ya estás aquí. Quédate y no te desconectes. Bueno, y regresamos en este segundo segmento, en este tema tan interesante, acerca de lo que la Biblia nos enseña cuando se tienen hijos fuera del matrimonio o por relaciones extramatrimoniales. Bueno, y como veníamos aprendiendo, lo primero que tenemos que entender es que el niño no tiene la culpa. No tiene la culpa. Pastor, pero bueno, ya aprendimos que el niño no tuvo la culpa. ¿Pero qué? ¿Qué con lo que queda? Uh-huh. Bueno, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, vamos a entender de que la Biblia dice que dejando ciertamente lo que quedó ¿qué? Atrás. Y extendiéndome a lo que está adelante. Mire, hermanos, haya sido por infidelidad, haya sido por que se metió de joven con una persona y quedó en embarazo, haya sido por la razón que haya sido, ya pasó. Uh-huh. ¿Sí o no? Sí. No podemos regresar el tiempo. Entonces nos toca es extendernos a qué hacer. Uh-huh. Y aquí hay una decisión que uno debe tomar es, ¿perdono o no perdono? ¿Sigo adelante? Porque el hecho de que usted llore, patalee, ore, ayune, vigile o se vaya a tomar un trago, no cambia la situación. O sea, discúlpeme. Lo que cambia la situación es lo que usted decide hacer a partir de ese momento, y ese momento requiere ser valiente para enfrentar lo que siga. Porque el momento ya pasó y no va a cambiar. Uh-huh. Y nada de lo que hagamos, sea cristiano o mundano, va a cambiar el hecho de que eso ya sucedió. Entonces, ¿qué hacemos? Yo creo que hay algo importante que tú estás diciendo y quiero de pronto aumentar.
Y es que nosotros tenemos que entender que muchas veces las decisiones que tomamos, como bien lo decía mi esposo, de perdono o no perdono, de lo que vaya a ser, hay que mirar que no aumente la situación o no ahonde el problema. Un ejemplo, y lo estábamos tocando, de pronto quedó en embarazo, sea la hija, sea de pronto la amante, la persona de pronto extramatrimonial, ya pasó. Uh-huh. No Pues, aumentemos. interesante. Aborto, Interesante. esconder, mentir. En el caso, digamos, de las jovencitas, lo del aborto, o lo que tú decías, meternos al alcohol, meternos a las drogas, tratar de esconder esa situación y ahondar ese yo problema. Yo diría que es eso, tratar de ahondar. No ahondemos, ya pasó, no vamos a poder hacer nada. Tomemos sabias decisiones. Y una de ellas que el pastor lo tocaba y decía, bueno, perdonar o no perdonar. Primera cosa, saber que la culpa no es del niño. Ajá. Segundo, afrontar ya la situación. Tomar buenas decisiones para no cometer más errores o no hacer un error, otro más grande. Más grande. Y entonces. Y ahí es donde venimos al tercero, que es perdonar, porque mucha gente dice, bueno, pastor o pastora, pero yo no estoy dispuesto a perdonar. Si nosotros somos cristianos y nos basamos en la palabra del Señor, nos vamos a dar cuenta que la Biblia dice algo muy claro. Yo sé que puede sonar duro, puede ser difícil para muchos también, pero la Biblia es clara que dice que hay que perdonar. Mucha gente que hemos atendido en consejería dice, pastora, yo no estoy dispuesto a perdonar, yo no quiero perdonar. Sigue porque esto de perdonar, yo creo que es la base para la salvación. Exacto. Y ahí es donde miramos que la Biblia nos dice, y quiero tocárselo porque somos cristianos, y eso es lo que nos va a llevar al cielo, como bien lo decía mi esposo, y es que si nosotros no perdonamos aquí en la tierra, la Biblia es clara cuando dice que Dios no nos perdonará en el cielo, y ahí es donde nosotros tendremos de verdad un cuidado extremo para saber qué decisión tomar cuando se trata de perdonar. Y cuando hablamos del perdón no quiere decir usted siga conviviendo con esa persona. Exacto. El perdón es un evento separado a la circunstancia. Yo puedo perdonar y no vivir con esa persona más, pero perdoné, porque es que es un deber perdonar para entrar al cielo. Exacto. O sea, punto. O sea, si yo quiero ser salvo, tengo que perdonar. Exacto. Y ahí es donde usted tiene que aprender a convivir con la realidad. Con lo que pasó. Pasó, punto. Ahora, ¿qué voy a hacer? Entonces yo tengo que no hacer este problema más grande, entonces tengo que tomar una sabia decisión. Y la primera sabia decisión es que yo tengo que perdonar sí o sí, gústeme o no me haya gustado, a nadie le va a gustar. Nadie. Yo pero creo tengo que que una perdonar. Infidelidad y más cuando ven un hijo, de por sí los psicólogos. No, aquí estamos hablando del hijo, del hijo prematrimonial. Pero ahí es donde los psicólogos hablan extramatrimonial. de que cuando viene el extramatrimonial, vienen dos sucesos, la infidelidad y el dolor por el hijo. Pero el Salmo se relata en que en pecado fue concebido David. Así es, pero nos damos cuenta que es donde la Biblia nos dice que nosotros debemos aprender a perdonar. Y algo que hoy quiero de pronto tomar, y es que Dios nos dice que es algo que nosotros debemos hacer, es algo que debe estar en nuestra vida. Y me encanta lo que el pastor dijo, porque no es que Dios nos obligue a estar con esa persona, y le voy a tomar el ejemplo de la herida. El perdonar es como cuando nosotros nos herimos y de pronto queda una cicatriz de esa herida. Nos accidentamos, algo sucedió y viene una cicatriz. Esa cicatriz denota que pasó algo, sucedió algo, nos lastimaron, nos lastimamos nosotros, pero la herida empieza a sanar, empieza a curar y ya queda una cicatriz donde nosotros no lo tocamos y no nos duele. Ese es el perdón. El perdón, entendamos lo que es una decisión propia que cada uno toma. Cada uno decide si perdona o no perdona, pero cuando yo perdono, estoy dispuesta a que esa herida comience a sanar a tal punto que cuando a mí me hablen de lo que sucedió, de lo que pasó, de lo que aconteció, ya no hay un dolor, ya no hay un sufrimiento, ya no hay una agonía en mi vida. Y por eso es que es tan importante, y Dios llama a todos y cada uno de los que se dicen o se llaman cristianos a que perdonemos
en esta situación específicamente cuando hay un hijo extramatrimonial. Entonces, debemos de tomar sabias decisiones. Una de ellas es pues, perdonar, porque al perdonar yo estoy conviviendo con la realidad. O sea, la falta de perdón es cuando simple y llanamente usted se niega a aceptar lo que pasó. Punto. Pero cuando yo perdono es cuando digo, esto pasó, cambiemos de página, y hay una sanidad personal, interna, y usted puede avanzar. ¿Qué más hacemos? Bueno, en la segunda ya hay que mirar, y esto ya es basado, digamos, en la pareja muchas veces cuando pasa esto, es mirar qué se va a hacer. Yo creo que esto es algo importante porque, bueno, cuando es con los hijos, pues hay que hablar con ellos de cómo se va a hacer, lo que es el paso a seguir, pero cuando es en las parejas, también hay que mirar, bueno, ¿qué se va a hacer? O sea, ¿cómo se va a hacer? Hay que mirar los roles, las cosas que se van a hacer como familia, etcétera, etcétera. Y una de estas es que la pareja que está dispuesta a continuar, porque acabamos de aclarar, el perdón no significa que la persona tenga que seguir con esa persona si no lo desea. La Biblia dice que puede separarse, que puede seguir su camino, seguir su vida, si no está dispuesto a seguir con esa persona. Pero si hay una relación de matrimonio donde el esposo, la esposa, que su esposo le fue infiel y tuvo un hijo extramatrimonial, la Biblia dice, está dispuesta a seguir, ahí es donde esa persona tiene que entender que ese padre o esa madre tiene que asumir una responsabilidad moral y económica con ese niño y que no se le pueden negar los derechos que, como bien lo decía mi esposo al principio, pues tiene ese niño que no tiene la culpa de las decisiones de su papá o de su mamá. Ahora, algo que quiero yo añadir es que si se decide continuar, deben de mirar qué es lo mejor para el niño, porque él no tiene la culpa, o la niña. ¿Qué es lo mejor? No para mí, sino para el niño. Y eso fue algo que sí hizo Isaí. Isaí hizo algo que fue lo mejor para David. Con la mamá no hubiera tenido éxito, hubiera sido un hijo bastardo, no hubiera tenido ningún futuro. Pero con el papá, que aunque lo trató de esconder, pero convivió con la realidad, por lo menos tuvo una oportunidad de tener un futuro mejor. Y yo creo que ahí es donde se tiene que tomar la responsabilidad de cuál es el mejor futuro para el niño. O sea, uno no puede ser egoísta. De decir, porque eso cuando nosotros, que el divorcio nadie lo quiere y la Biblia lo desalienta a todo dar. De hecho dice que lo repudia, Dios repudia el divorcio. Pero que son cosas que pasan y que estamos enfrentando. Muchas personas me preguntan, no soy abogado, y siempre les recomiendo, consígase asesoría legal y esto, pero como pastor me preguntan mi opinión y yo les digo, pues aunque Dios lo abomina y abomina el divorcio, si ustedes deciden seguir adelante con ello, ustedes tienen que pensar en el bienestar, no de ustedes, sino del niño, o de la niña, o de los vinculados. Porque cuando no se piensa en el bienestar de ellos, la Biblia dice que Dios hace justicia por ellos. Tener a Dios encima de uno, yo no lo desearía. La Biblia dice, ¡ay! Y pone una ¡ay! Que es una maldición. Dice, ¡ay! Y yo digo, ese ¡ay! Es tan fuerte porque, y dice, ¡ay! Para los que hacen huérfanos, viudas. Pero hay un ¡ay! Para los que no cuidan. Y dice la Biblia que Dios va a ser padre para esos huérfanos. Y la Biblia dice que el que no proporciona para su propia casa es peor que un incrédulo. Que un incrédulo. Entonces nosotros tenemos que pensar en qué es lo mejor para esa persona. Que se quede con la mamá, va a tener futuro o va a ser una desgracia. En el caso de David, no había futuro con su mamá, por las leyes judías tan estrictas de una mamá soltera. En el caso de Isaí era un hombre de clase media,
donde por lo menos podía cuidar ovejas y tener un futuro como pastor de ovejas. Entonces ahí Isaí no pensó en él. Para él era un descrédito. Él pensó en David. Aunque cometió otros errores, pero le dio oportunidad al muchacho de que fuera alguien en la vida. Y allí Dios lo conoció y lo hizo rey sobre Israel. Aunque surge la inquietud en mi vida de muchas personas que dirán, bueno, pastor, según lo que me están diciendo, entonces a mí me toca aceptar esa relación de la otra persona y aceptar entonces lo que sucedió y que sigan su relación. Si usted se está preguntando si tengo que aceptar esta relación, usted tiene que convivir con la realidad. Y yo creo que ahí es donde se tienen que tener unas reglas y unos parámetros. Exacto, que ahí es donde yo creo que viene la tercera de pronto consejo, porque muchos dirán, pero pastor, o sea, listo, usted me dice que pensar en el futuro, en el bienestar del muchacho, pero de pronto ese bienestar va a estar vinculado a que mi esposo, de pronto mi esposa pudo haber fallado y pudo haber quedado en embarazo, tengan esa relación con esa persona con la cual fueron infieles. Ahí es donde tiene que haber y debe existir primero un arrepentimiento genuino de la pareja. Y segundo, debe haber unos compromisos en el matrimonio de lo que están dispuestos a hacer. Y en esto me meto, porque esa pregunta que tú lanzaste de lo que se estaban preguntando algunos es muy, muy válida. O sea, es supremamente válida. Pero yo lo tomo desde una perspectiva pastoral, bíblica, judía. ¿Y por qué digo judía? Porque cuando vemos a Isaí cortó relaciones con su mamá. No se volvió a ver. Porque la mamá, que aunque no lo implica, proveyó un lugar seguro para el hijo, porque el hijo se vuelve adoptado. Y el hijo adoptado es como nosotros, en pocas palabras, según los judíos, somos hijos bastardos. Sí. Pero dice la Biblia que Dios nos adoptó como sus hijos, pero nos dio muerte al pecado o al pasado. Quiere decir de que, aunque nosotros somos hijos de pecado, cuando el Señor nos adopta, corta con el pecado, corta con la relación de nosotros y el pecado. Yo le digo una cosa, usted puede escuchar diversos psicólogos, pero en esto sí yo difiero. Y es que muchos dicen, no, es que tiene visita con el papá los viernes y con la mamá, y entonces se forma un hogar de 3. Y esos hogares de 3 le causan más daño psicológico al niño que cualquier otra situación que él pueda experimentar. De ahí es que le hace falta, de ahí es que se genera inseguridades, falta de identidad. Y los problemas más grandes de un niño hoy por hoy son la falta de identidad y las inseguridades. Porque él no sabe quién es quién. Por eso es que siempre que sucede eso yo les digo, díganme quién va a ser el papá y quién va a ser la mamá. Porque aquí no pueden haber 2 papás y 2 mamás. Puede haber un progenitor, pero tiene que haber solo un papá. ¿Cómo así? Es que padre no es el que engendra. Padre es el que forma, guía, lo levanta. Aquí solo puede haber un padre o una madre. Y puede haber quizás otro progenitor. Lo vemos en el caso de Jesús. Cuando Jesús va a la cruz, le dice a María, madre, aquí tú, hijo. Hijo, mira aquí tú, madre. Los vincula. En pocas palabras, Jesús ya no siguió siendo el hijo de María. ¿Sí me va a entender? Él le da muerte a esa relación, porque María vendría a ser esposa del Cordero como familia en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo va a ser esa relación? O sea, María es la madre de Jesús, pero a la misma vez la esposa del Cordero. O sea, ¿se casó con su mamá? No, él le tuvo que dar muerte a esa relación cuando se formó una nueva. Y si usted no entiende eso, el niño es el que va a sufrir.
Y usted le dice, no es que él es su papá. No, 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 y va a aborrecer al que lo está criando. Y no solo el niño, también la relación se va a ver Ahora, afectada. tenaz, en el caso de la esposa que tenga que ver a la otra mujer con la que tuvo relaciones íntimas. Exacto. ¿Qué no le va a pasar en esa cabeza? O viceversa. O viceversa, el hombre ver al marido Al Señor, al Señor, al perdón, hombre. que la tocó, la penetró, o sea, tremendo. O sea, esas cosas nunca van a dejar que un hogar sea feliz, por más madurez que se tenga. Y por eso la visión bíblica es que usted tiene que dar muerte a eso. Porque tienen que adoptar al hijo. Y para él, ser una familia. Y darle a entender al hijo, este es tu papá. El otro fue el que te engendró. Pero este que te cría es tu padre. Por eso es que nosotros fuimos engendrados en pecado, pero llamamos a Dios Padre. Y por eso es abominación nosotros tener al diablo como padre, aunque fuimos engendrados en pecado. Y cuando ya Tenaz, se da, ¿no? sí, cuando ya se da, porque acá pues estás tocando sobre el tema de adoptar al hijo y traerlo al hogar, pero hay muchas relaciones donde el hijo queda con la mamá o queda con el papá. Que arme su vida. Ya ahí es donde ellos tienen que generar su vida y eso sí, no puede dejar de proveer porque es donde muchos se vuelven papás ausentes no solamente en presencia, sino también ausentes económicamente en la responsabilidad que deben de tener como proveedores a ese hijo o esa hija mientras cumplan la mayoría de edad. Los sentimientos confusos que se generan son terribles. Son muchas veces más complicados y se agranda el problema como tú lo decías. Entonces, ahora, si usted tiene una mujer que tiene un hijo, piénselo 2 veces antes de casarse, porque usted va a tomar la figura de padre. Y viceversa. Y hay gente que dice, ay no, pastor, yo la verdad, el papá es el otro y él lo cuida. No, no es lo que dice la Biblia. Cuando entra a tu hogar, se convierte en tu hijo. Y tener hijos de otro papá no es imposible, pero es complejo. Vamos a orar, porque esto es una verdad que tenemos que vivir. Amén. Y que es duro, pero que tiene que ser vivida. Amén. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias, Padre, por este tema, Padre, que nos permitiste tocar el día de hoy, Señor. Gracias, Padre Santo, porque sabemos que hay muchos, Señor, que hoy tuvieron hijos, Padre, extramatrimoniales, Señor. Padre, que cometieron un error, Señor, del cual hoy están arrepentidos, Señor. Padre, y quieren, Señor, Padre, tener esa segunda oportunidad o que, Padre, haya esa misericordia con ellos como tu palabra lo dice, Señor. Yo te pido, Padre, que hoy tú puedas ayudarlos, que puedas, Padre, glorificarte, que puedas, Padre, manifestarte y también que puedas ayudar a aquellas personas que su esposo, su esposa falló, Señor, Padre, y hubo, Señor, Padre, esta consecuencia, Señor, o hubo, Padre, un hijo, Señor, extramatrimonial. Yo te pido, Padre, que les ayudes, Padre, a tomar sabias decisiones, les ayudes a no dejarse llevar por sus sentimientos y también, Señor, les ayudes, Señor, a ver si ese hombre, esa mujer está verdaderamente arrepentido o arrepentida, Señor, Padre, para seguir trabajando, seguir esforzándose o definitivamente, Señor, Padre, no botarle más corriente, Señor, a esa relación, Señor. Padre, porque no hay arrepentimiento, porque no hay, Señor, ese deseo de querer cambiar, de querer, Padre, soltar ese pecado, Señor. Ayúdanos, Señor, en este día y en esta hora a todos los que nos están viendo, Señor. Padre, para que tu palabra hoy los pueda guiar, hoy los pueda, Padre, formar, hoy los pueda ayudar también a perdonar, Señor, porque como vimos hoy, el perdón es una decisión. Y cada uno de nosotros, Señor, Padre, toma, Señor, o Padre, decide si lo hace o no lo hace, Señor. Pero tu palabra es clara, Señor, que los que deciden hacerlo entrarán al reino de los cielos. Y los que no, Padre, tú decidirás no perdonarlos a ellos porque es algo que tenemos que hacer, Señor. Ayúdanos, Señor, a todos y cada uno de nosotros a poderlo vivir, Señor, en nuestras vidas y a poder, Señor, continuar y seguir adelante en la vida, Padre, hermosa que tenemos por delante. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.
Bueno, señores, hemos llegado al final de este programa. Espero que haya sido de bendición y que podamos enfrentar estos retos del día de hoy y de la hora que esta generación nos demanda, Sí. y con la ayuda de Dios podamos salir adelante. Somos los pastores María Cristina de Gómez. y David Gómez del Centro Cristiano Palabra Viva aquí en la ciudad de Garden Grove, California. ¿Estamos dónde? Estamos ubicados en la 12301 Magnolia Street, Garden Grove, California, zip code 92841. Y si quieren comunicarse o tienen alguna inquietud, alguna pregunta, pueden hacerlo al 469-688-6702. 469-688-6702. Así que Dios les bendiga y estamos aquí para servir. Bendiciones. Sabemos que todas tus preguntas obtuvieron respuesta a través de las Escrituras. No olvides seguir enviando más preguntas y no te quedes con la duda. Conéctate a nuestro culto de mañana a través de nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como Pastor David Gómez Sánchez, en YouTube como Pastor David Gómez y en Instagram como PS_David Gómez.